Bienvenido a una nueva reflexión sobre el socialismo en Colombia, considerando que Gustavo Petro es el primer presidente socialista en la historia de Colombia, o de esa manera se ha establecido este hecho histórico tan importante. El pasado 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en la Plaza de Bolívar frente a principalmente indígenas y campesinos de diferentes partes del país. El discurso tuvo dos partes que voy a analizar y otra parte de esta reflexión se refiere precisamente al público que asistió al auditorio. Primero, el discurso, pensaría uno y yo preguntaría, ¿fue un discurso socialista? Pienso que no, y evidentemente creo que no tiene un estilo, ni un corte, ni una presentación socialista. Un discurso que habla de ofrecer salud, empleo, educación, pensión y tierra al auditorio que lo escucha y que había en varias ciudades del país, pues ese no es un discurso socialista. Yo desde que me acuerdo de haber ido a algunas plazas públicas en épocas en que no era tan difícil por la seguridad a escuchar a los candidatos, todos han ofrecido eso mismo. Los hemos escuchado en diferentes partes, incluso en los debates presidenciales, ofreciendo salud, educación, empleo, pensión y tierra. Es claro que el auditorio que lo acompañó jamás ha recibido de manera democrática y masivamente salud, educación, tierra, empleo, pensiones. Luego, no es el discurso el que es socialista. La persona que ofrece esto a los campesinos e indígenas de todo el país solo lo puede lograr a partir de prácticas del socialismo, leyes asociadas a las tradiciones socialistas de muchos países. Esas prácticas, esas leyes, son las que le permiten a un presidente impulsar y hacer realidad la masificación justa de la educación, de la salud, del empleo, de la tierra y de las pensiones. Otras ideas, otras prácticas han tenido su oportunidad. Olvidémonos del político cualquiera que es un calificado embustero, ¿no? Porque los hay, y muchos, pero olvidémonos de ellos. Pensemos en que ha habido políticos que creen que la salud se puede llevar a todas las esquinas del país, a todas la educación, las pensiones, la tierra, el empleo, se puede llevar a todas las esquinas de Colombia con sus ideas y sus leyes. Pues bien, no ha funcionado. Ahí está la prueba. Uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué es desigual? No es por azar, no es porque de una manera espontánea
la riqueza que quedó distribuida entre pocas personas, la tierra entre pocas personas, las oportunidades de educación entre pocas personas, y cuando nos dimos cuenta, todo estaba mal distribuido. No es así. Lo que ha sucedido es que las leyes que han hecho los que han tenido oportunidades de educarse, de tener empresas prósperas, han incidido para que las leyes les ayuden a acumular más y cada vez más. Y eso a través de las décadas se traduce en una desigualdad sin par, una desigualdad ofensiva. Luego, el asunto no es el discurso, el asunto es que hay que explorar unas prácticas, unas leyes que de verdad lleven empleo, educación, salud, pensiones y tierra a esas zonas de Colombia en donde hay personas colombianas que no han recibido esto que es básico, elemental. Ni siquiera hablemos de una civilización, no, eso es muy diferente, está muy por encima de eso. Hablemos de lo básico. Si usted es padre o madre, sabe lo que es lo básico darle a los hijos. Entonces, hay que explorar prácticas diferentes, leyes socialistas que en diferentes partes del mundo han logrado llevar esa igualdad o disminuir esas brechas, porque la igualdad absoluta ni es posible ni es sana. Bien, el otro aspecto del discurso es el acuerdo nacional. Dice Petro concretamente que él propone un diálogo entre lo que él llama oligarquías, digamos que es el conjunto de las personas que han tenido más oportunidades, más privilegios y que no los quieren perder. Está bien, eso se llaman derechos adquiridos. Hay personas que han incidido para hacer leyes que los benefician a ellos. Luego, la desigualdad en Colombia es legal, es inmoral, es injusta, pero es legal, porque el país se ha desarrollado de esa manera porque hay leyes que benefician a los que cada vez tienen más. Ellos que cada vez tienen más inciden para que esas leyes los favorezcan para tener más. Entonces entra en un círculo de legalidad. La desigualdad en Colombia es legal, así sea inmoral e injusta. ¿Cómo van a hablar esas personas con el pueblo, como dice Gustavo Petro? Yo no sé, realmente no me lo imagino todavía. Por lo que hemos visto y por la reacción de esas personas que poseen medios de comunicación, que poseen autoridad entre un grupo grande de personas porque dan empleo, que poseen y han tenido tradicionalmente visibilidad pública. Ellos mismos han dicho una y otra vez desde que ganó el presidente Petro que quieren hablar por esos temas también. Ahora todos ellos hablan, sin duda, lo han hecho siempre, pero ahora piensan que ellos tienen la misma autoridad que Gustavo Petro para hablar de empleo, salud, educación, tierra y pensiones. Ya son los mismos que han gobernado durante décadas. Se han beneficiado, han hecho leyes que los benefician cada vez más y ahora nuevamente quieren una oportunidad para volver a hablar de esos elementos porque ahora sí creen que tener la fórmula. Yo no sé cómo uno puede
de una manera como un tanto relajada, decir que ahora sí tiene la fórmula cuando durante décadas pertenece a unos grupos familiares, a unos grupos sociales, a unos grupos empresariales que se han beneficiado por las leyes que ellos mismos promueven. ¿Cómo va a ser esa discusión entre el presidente Petro promoviendo que hablen esos grupos con el pueblo? Muy complicado, muy difícil, y además de eso pone un elemento bien incómodo para ellos, para esos grupos privilegiados, que es la verdad. Se van a sentir muy incómodos de decirle a los pueblos cómo es que han sido privilegiados, por qué es que han tenido tantas oportunidades y no han querido compartirlas con los demás. Y esto me lleva a la otra parte de la reflexión que dije, que es el auditorio. El auditorio son indígenas y campesinos. En primer lugar, es natural que ellos debieron ser invitados a la Plaza Bolívar. Nadie vaya a imaginarse que iban a venirse en sus vehículos o pagando tiquetes de avión o pagando transporte público, ¿no? Precisamente por ser un país tan desigual, ellos no tienen con qué venir a la Plaza Bolívar. Pero aquí hay una gran diferencia y es importante reflexionar sobre ella. Ese auditorio que usted vio ese día, las personas que han tenido oportunidades y privilegios, los ven incluso a veces con cierto cariño caritativo. Pobrecitos. Entonces crean fundaciones, crean movimientos, crean colectas para enviarles algunas cosas que ellos no tienen. A veces hasta ponen escuelas allá, obviamente sin profesores, porque los profesores tendría que ponerlos el Estado. A veces ponen centros médicos, naturalmente sin médicos, ni enfermeras, ni odontólogos, porque eso los tendría que poner el Estado. Pero a ese ritmo no se disminuye la ofensiva desigualdad que hay en Colombia. Esas personas no hay que verlas como los pobrecitos, que algunas personas, incluso por fortuna, muy pocos, los ven con cierto desprecio. Pero las personas que encarnan, que viven, que han aprendido y que han tenido experiencia a través de ciertas ideas socialistas, ciertas prácticas socialistas, ven a ese resto del pueblo de Colombia, que son los campesinos y los indígenas, no como las personas pobrecitas a las que hay que ayudarles caritativamente y que a veces hay que desconfiar de ellos porque los califican con adjetivos muy negativos. No, las personas que practican y que impulsan ideas socialistas ven a esas personas, al pueblo, con capacidad intelectual, con capacidad laboral, con capacidad productiva. ¿Por qué? No han tenido oportunidades, no han tenido educación. Yo le sugiero a usted que de una manera imaginaria se quite de su cabeza toda su experiencia educativa, la experiencia de las relaciones que ha tenido, la experiencia de las culturas que ha tenido, la experiencia de los viajes que ha tenido, las otras experiencias a las cuales ha tenido acceso, quíteselas de su cabeza y le aseguro que usted quedaría desvestido intelectualmente, miserablemente reducido. Estas personas que son colombianos no han tenido la oportunidad de introducir en su cabeza aquella cultura, aquella educación que en la mayor parte del mundo se valora porque engrandece a los seres humanos, porque los pone en una capacidad de igualdad frente a los demás y los puede poner a competir con el resto para que aporten productividad, creación de riqueza, educación, cultura, nuevas ideas, emprendimiento, etcétera. Eso es, así es como hay que verlos, como personas que tienen un gran potencial cultural, potencial laboral. Son la reserva grande de Colombia
para construir el país que se ha soñado durante muchísimas décadas por quienes precisamente creen que hay grandes posibilidades en un país como este. Muchísimas gracias y hasta la próxima.